a la tutora Magíster Ángeles Loza, al tribunal lector, la licenciada Julieta Zurita y la licenciada Estefanía Guaraguara, y todos los que se han acompañado en esta visita, para ver el trabajo que han desarrollado las estudiantes Rosemary Ledesma Figueroa y Betty Rocha Escalera sobre el trabajo que les ocupa, que es el desarrollo de un guía para la enseñanza del quechua para estudiantes de primero de secundaria en el Colegio Nemesio Antonio Mariscal en la provincia de Arani. Para empezar le voy a dar la palabra, voy a ceder la palabra al doctor López para que pueda hacer la lectura de la resolución que acredita la defensa de su trabajo. Adelante, doctor López. Muy buenas tardes, voy a hacer la lectura de la resolución de Consejo Facultativo número 17, quebrado 2022, del 3 de mayo de 2022. Vistos, la nota recibida en fecha 29 de abril de 2022, mediante la cual la licenciada Paola Valdés Rojas, directora de la carrera de Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas, solicita refrendar la resolución del Consejo de Carrera número 23, quebrado 2022, referida a la designación del Tribunal Calificador para la defensa del proyecto de grado de las universitarias Rosemary Ledesma Figueroa y Betty Lilian Rocha Escalera. Considerando que, como lo estipula el artículo 24 del reglamento de proyecto de grado de la carrera de la EL, corresponde al decano de la facultad la designación de una comisión evaluadora en coordinación con la directora de carrera para la presentación y defensa del trabajo elaborado por la tesista. Que las postulantes deben cumplir con todos los requisitos administrativos establecidos para proceder a la defensa virtual de su proyecto de grado. Que el Honorable Consejo Facultativo de Humanidades y Ciencias de Educación, a tiempo de conocer la solicitud, se pronunció favorablemente. Por tanto, el Honorable Consejo Facultativo resuelve, artículo primero, refrendar la resolución del Honorable Consejo de Carrera de Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas, número 23, quebrado 2022, para la designación del Tribunal Calificador para la defensa del proyecto de grado denominado Desarrollo de un texto guía para la enseñanza del quechua a estudiantes de primero de secundaria del Colegio Nemesio Antonio Mariscal en la provincia de Arani, presentado por las universitarias Rosemary Ledesma Figueroa y Betty Lilian Rocha Escalera, así como se detalla en la siguiente tabla. Licenciada Paola Valdés Rojas, presidenta del tribunal; Magíster Ángeles Loza, tutora; licenciada Julieta Zurita, tribunal; licenciada Epifania Guaraguara, tribunal. Artículo segundo. Proceder a la presentación y defensa virtual del proyecto de grado según el protocolo establecido en el reglamento transitorio para la presentación y defensa de los trabajos académicos de las modalidades de graduación en la Universidad Mayor de San Simón. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Muy bien, muchas gracias, Adolfo. Muy bien, señoritas, ¿están listas? ¿Tienen todo listo? Sí. Yes. Sí. Lo van a hacer muy bien, yo estoy muy segura. Y tienen desde 20 hasta máximo 30 minutos para hacer la exposición de su trabajo. Tienen la palabra, joven. Ya. Bueno, buenas tardes a la directora de la carrera de la EL, licenciada Paola Valdés, y a mi tribunal presente, licenciada Julieta Zurita y la licenciada Epifania Guaraguara, y a mi tutora Magíster Ángeles Leni Loza. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo de proyecto de grado denominado Desarrollo de un texto guía para la enseñanza del quechua para estudiantes de primero de secundaria del Colegio Nemesio Antonio Mariscal en la provincia de Arani. Mi nombre es Rosemary Ledesma Figueroa y mi compañera Betty Rocha Escalera. Este esquema de presentación vamos a presentar de la siguiente manera. Primeramente vamos a describir el problema, seguidamente con los objetivos del proyecto, luego la justificación y el marco referencial, seguidamente el análisis situacional y el marco teórico. También vamos a describir la propuesta y la implementación y evaluación. Finalmente daremos las conclusiones y recomendaciones de nuestro proyecto de grado. La descripción del problema. Presentamos la situación problemática en la que están pasando los estudiantes de primero de secundaria en la asignatura de quechua en el Colegio Nemesio Antonio Mariscal en la provincia de Arani. La problemática identificada es: los estudiantes no hacen uso de la lengua quechua en los contextos educativos por diversos factores, como por ejemplo tenemos 3 causas. Uno es que los estudiantes tienen miedo de ser rechazados por parte de sus compañeros que hablan castellano, y otros se avergüenzan de su propia lengua y cultura.
y se sienten menos que los demás al usar esta lengua nativa. Esto provoca que los estudiantes no tienen una autoestima alta debido a su lengua materna. Y otro es la desvalorización de su propia lengua y cultura, y otro no poder interactuar en su lengua materna, ya que no se sienten cómodos al usar esta lengua y no se identifica con la lengua quechua. Por este motivo, surge la necesidad de elaborar un material didáctico para los estudiantes de primero de secundaria con la finalidad de motivar a comunicarse en la lengua quechua en el contexto educativo. Tenemos los objetivos del proyecto. El objetivo general es desarrollar un texto guía para la enseñanza del idioma quechua destinado a estudiantes de primero de secundaria con el fin de motivar y valorizar la lengua quechua en la unidad educativa Nemesio Antonio Mariscal en la provincia de Arani. Tenemos cuatro objetivos específicos. El primer objetivo es realizar un diagnóstico sobre la situación actual en la enseñanza del idioma quechua. Luego, diseñar un texto que rescate el valor de la cultura quechua y que englobe las 4 habilidades lingüísticas como escuchar, hablar, leer y escribir, que responda a las necesidades y requerimientos de los estudiantes. Otro objetivo, implementar el texto guía en el curso de primero de secundaria y finalmente evaluar el texto guía implementado. En la justificación desde el ámbito pedagógico, nuestro proyecto de grado es un aporte más en el proceso de la enseñanza y aprendizaje como en el idioma quechua como lengua materna en la comunidad de Arani, en la que los estudiantes no cuentan con un material didáctico que les ayude a desarrollar las habilidades lingüísticas. Y asimismo, también nuestro proyecto será beneficioso tanto para el estudiante y para el docente. Y de esta manera, nuestro proyecto de grado pretende resolver los problemas, requerimientos y necesidades de los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. A continuación viene el marco referencial, donde hacemos la descripción del Colegio Nemesio Antonio Mariscal, que se encuentra en la provincia de Arani. La unidad educativa se encuentra en calle Waldo Valdivian, esquina Gualberto Villazuel. Los objetivos de la materia de quechua son revalorizar la lengua materna y la identidad cultural, motivar a los estudiantes mediante la comprensión lectora en la lengua quechua, promover los principios y los valores sociocomunitarios de responsabilidad, reciprocidad y respeto de manera participativa, recuperar los principios y los valores sociocomunitarios. En la parte de la estructura y la descripción de la materia de quechua, la materia se dicta de primero a tercero de secundaria. La unidad educativa cuenta con 558 estudiantes, tiene 22 aulas, de las cuales están separadas por paralelos según el alumnado. La unidad educativa solo funciona en turno mañana, nivel secundario, que son 2 veces por semana durante 30 minutos, lo que hace 4 horas al mes y al año 40 horas. La estructura de la materia de quechua está bimestralizado en 3 bimestres. Cada bimestre está separado, dictan 2 temas. La metodología que utiliza la profesora es tradicional, donde el estudiante es pasivo, solo recibe información. La material que utiliza son fotocopias. A continuación vamos a presentar el análisis situacional en la que se encuentran en donde hemos trabajado. Y con la población que se trabajó, eran de 26 estudiantes, de las cuales eran 12 mujeres y 14 varones, entre la edad de 10 y 11 años. Tenemos 4 objetivos del diagnóstico.
El primer objetivo es determinar el nivel de manejo y conocimiento de la lengua quechua en los estudiantes de primero de secundaria de la Unidad Educativa Nemesio Antonio Mariscal en la provincia de Arán. Luego, identificar las necesidades y dificultades y requerimientos que tienen los estudiantes. Describir la metodología de la enseñanza del idioma quechua como lengua originaria en la unidad educativa. Y por último, caracterizar el material que utiliza para la enseñanza del idioma quechua en primero de secundaria de la Unidad Educativa Nemesio Antonio Mariscal de la provincia de Arán. Bueno, vamos a explicar el diseño metodológico. El tipo de investigación que nosotras hemos realizado para nuestro trabajo es descriptiva, en las cuales hemos utilizado dos enfoques, que son el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. En cuanto a la metodología, hemos utilizado el método descriptivo, que responde al enfoque cualitativo. También hemos utilizado el método de la encuesta, que responde al enfoque cuantitativo. Entre las técnicas que nosotros hemos realizado son la observación no participativa y la entrevista en profundidad, y luego el cuestionario y el diagnóstico para recolectar más información sobre las necesidades y requerimientos de los estudiantes. Y tenemos la triangulación de datos por técnicas. Bueno, aquí tenemos diferentes categorías que voy a mencionar: la importancia del idioma quechua, la desmotivación del uso de quechua en el colegio, uso de la lengua quechua en el ámbito familiar, educativo, nivel de quechua, y luego el material y los requerimientos. En la importancia del idioma de quechua, entre las tres técnicas, afirmaron que sí es importante esta lengua en el contexto educativo. Luego, la desmotivación, entre estas tres técnicas, se evidenció que sí hay una desmotivación de parte de los estudiantes. Ellos no se comunican en su propia lengua materna en el contexto educativo. Luego tenemos el uso de la lengua quechua y en el ámbito familiar y educativo. En estas técnicas, los estudiantes, tanto los estudiantes y la profesora y las observadoras, hemos evidenciado que no hay uso de la lengua quechua en el ámbito educativo, y en el ámbito familiar los estudiantes utilizan la lengua para comunicarse con sus padres y con sus abuelitos. Y el nivel de quechua. Aquí, entre estas técnicas, tenemos que los estudiantes tienen un nivel bueno en la oralidad. En la parte de la escritura es donde están teniendo complicaciones, y en la parte de la lectura también. Y en la parte de material, bueno, en las tres técnicas se evidenció que no tienen un material didáctico para la lengua quechua y que solo utilizan fotocopias que son extraídas de diferentes textos. Y requerimientos. Bueno, los estudiantes requieren un material didáctico con actividades motivadoras y que además contenga adivinanzas, canciones, juegos. Tanto la profesora también desea tener un texto para guiarse en la enseñanza. Y síntesis conclusiva, bueno, tenemos tres dimensiones: las necesidades, dificultades y deseos. En las necesidades hemos visto que sí, ellos necesitan un texto guía para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en las dificultades, bueno, se evidenció que los estudiantes tienen dificultades en la parte de la oralidad y en la parte de la escritura y en la lectura. Y en los deseos, la directora requiere un texto guía para la enseñanza de la lengua quechua y que sus estudiantes no sientan miedo y que no se avergüencen de su propia lengua. Y bueno, por este motivo surge la necesidad de elaborar un material didáctico de acuerdo a sus necesidades y peticiones de los estudiantes para desarrollar las 4 habilidades lingüísticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Seguidamente viene el marco teórico, donde presentamos autores que dan sustento teórico
a nuestro trabajo. Como por ejemplo, en el proceso de aprendizaje, en el proceso de aprendizaje de quechua como segunda lengua, tenemos al autor López, que dice que la meta del aprendizaje de una lengua se debe lograr en la competencia comunicativa. Asimismo, el autor Jonsky en la competencia lingüística dice que todo ser humano ya nacemos con esa capacidad innata de poder hablar, de crear mensajes. En las habilidades lingüísticas, en el hablar, escuchar, leer y escribir, para el autor López existen dos tipos de manera de aprender la lengua, que la primera es la formal, donde tiene que seguir las reglas, la correcta estructura de la lengua, guiado por el profesor. Y el otro es el informal, donde se aprende en la casa, en la calle, etc. También tenemos el autor Piaget en la parte de la motivación, que para él la motivación es la voluntad de aprender. También podemos decir que la voluntad es el estímulo que mueve, ¿no?, al estudiante a realizar una actividad positiva, donde el tutor o el profesor en este caso diría que tú puedes, tú eres inteligente, tú puedes seguir adelante. Bueno, ahora vamos a dar a conocer la descripción y el diseño de la propuesta. Bueno, basándonos en la teoría y en el análisis situacional, tenemos la siguiente propuesta. La propuesta es un texto guía que está elaborado en las 4 habilidades lingüísticas y además cuenta con un CD de audios, y nuestra propuesta es llamado Miski Siminchesta y Acharicusunch. Tenemos 4 objetivos de la propuesta. El primer objetivo, desarrollar las competencias comunicativas, escuchar, hablar, leer y escribir en la lengua quechua a nivel básico. Luego, incrementar el vocabulario de los estudiantes en la lengua quechua, motivándolos mediante juegos, adivinanzas y canciones. Luego, utilizar la correcta estructura gramatical en la lengua quechua en oraciones simples y párrafos cortos. Por último, motivar a los estudiantes a usar la lengua quechua a partir de la práctica oral y escrita durante su proceso de aprendizaje. Y en la tabla de contenidos, bueno, en nuestra propuesta de nuestro texto tenemos 7 unidades temáticas en las cuales hemos desarrollado por competencias para cada unidad temática. Dentro de ellos están los subtemas que está desarrollado según el contexto donde están los estudiantes y de la vida cotidiana. Y también tenemos la parte de la gramática y las habilidades lingüísticas. Ahí podemos identificar cómo leer, escribir, tenemos esas actividades. Y también tenemos actividades de audio en la cual nosotros hemos utilizado imágenes, así para que ellos aprendan más rápido, y mediante canciones también. Y todo, por ejemplo, las canciones están relacionadas al tema. Y también tenemos actividades de lectura. Bueno, la actividad de lectura está elaborado mediante vocabulario sencillo y palabras sencillas. Y luego tenemos actividad donde ellos tienen que responder aquí el falso y verdadero y preguntas. Y todas las actividades tienen instrucciones cómo tienen que hacer ellos. Y tenemos actividades de escritura, por ejemplo, aquí son sencillos, no es como para que ellos se compliquen. Tienen un modelo cómo tienen que hacer. Y tenemos actividades de producción oral. Bueno, hemos utilizado para esta actividad diálogos donde el estudiante tiene que practicar, ¿no?, la pronunciación, todo eso. Y luego tienen un modelo cómo tienen que hacer ellos también esa práctica.
Y también utilizamos el vocabulario para incrementar, ¿no? Mediante sopa de letras, adivinanzas y selección múltiple. Y todo relacionado con el tema y a través de imágenes para motivar a los estudiantes. En la parte de la gramática, bueno, nosotros hemos tratado de desarrollar con imágenes, así como para que ellos aprendan mediante imágenes y algo sencillo, ¿no? Preguntas y así. A continuación viene la implementación del texto que hemos realizado en la unidad educativa durante un mes, 2 veces por semana, durante un lapso de 30 minutos. La población con la que hemos trabajado es el primero de secundaria con el paralelo C. El material que nosotros hemos implementado se realizaron al azar de los contenidos, los cuales que hemos implementado son el Uywakunamanta Parlarispa y Awarmasikunamanta Parlarispa, que tienen, ¿no?, en realidad actividades sencillas que están elaboradas acorde al nivel del estudiante. En la parte de la evaluación, antes de implementar el material elaborado, nosotras hemos hecho un diagnóstico donde hemos podido evidenciar que los estudiantes tenían complicaciones en el área de escribir, leer y tenían un bajo rendimiento en la parte de escucha y habla. Nuestro objetivo era fomentar la comunicación en los estudiantes y una vez que hemos aplicado el material elaborado, hemos visto el gran incremento que se ha visto en la parte del habla. Asimismo, han incrementado en las habilidades, en las otras habilidades como en leer. Perdón. En las habilidades de leer, escribir y escuchar, el cual al final, cuando hemos evaluado, nosotros nos hemos puesto contentos. ¿Por qué? Porque hemos logrado nuestro objetivo, que es que los estudiantes llegan a comunicarse en la lengua quechua. Sin embargo, hemos hecho algunas correcciones dentro del material que hemos realizado, en el cual hemos tenido algunas complicaciones por ejemplo, en el vocabulario, que no se podían percibir bien las imágenes. Lo hemos realizado para que se vean más explícitas en las imágenes. También hemos reducido a los ejercicios, como por ejemplo en el área del crucigrama, lo hemos vuelto un poco más pequeño. También hemos aumentado lo que son las canciones, según a los requerimientos que los estudiantes nos pedían, en realidad, no, perdón. Ya, bueno, con las conclusiones. Antes de hacer la implementación de nuestro material didáctico, nosotros hemos evaluado a los estudiantes en el nivel de conocimiento de la lengua quechua, cómo estaban, si tenían un nivel básico o intermedio o avanzado. Después de eso, bueno, se evidenció que los estudiantes tenían dificultades en las habilidades lingüísticas, en la escritura, lectura y en hablar. Entonces, nosotros hemos elaborado el material didáctico de acuerdo a sus necesidades y requerimientos de los estudiantes, así para tener un aprendizaje significativo, mediante el cual hemos utilizado adivinanzas, luego juegos, canciones, así para que ellos empiecen a hablar, ¿no?, la lengua quechua. Y
Después lo hemos implementado ese material y bueno, ha sido satisfactoriamente el producto, bueno ha sido y al finalizar, por ejemplo, los estudiantes sí llegaron a comunicarse en la lengua nativa entre sus compañeros en la clase y fuera y en el contexto educativo. Entonces, ellos rompieron las limitaciones, por ejemplo, que tenían miedo, luego rechazo, y el producto ha sido satisfactoriamente realizado. Y por último, los estudiantes hasta nos dijeron, ¿no?, que continuáramos dando clases en la lengua quechua. Entonces, ellos se sentían ya con más confianza, reían y expresaban lo que sentían, pero utilizando siempre la lengua quechua. Luego viene lo que son las recomendaciones. Para la institución, podríamos decir que la institución incremente la carga horaria de la materia de quechua. Para la profesora, que sus clases sean más motivadoras, que no trate de utilizar lo que es el método tradicional, que evalúe en cada tema que avanza, también que la profesora considere, ¿no ve?, el nivel de lengua que tienen los estudiantes, que utilice el texto guía para mejorar el proceso de la enseñanza de los estudiantes. Las recomendaciones para el estudiante sería que esté consciente de la importancia de la lengua quechua, que participe más en las clases, que aplique todo lo que ha aprendido, no solo en el ámbito educativo, sino que lleve la lengua quechua a todos los contextos que asisten, ¿no? También, por último, podemos decir que el estudiante ponga interés durante el proceso de la enseñanza del quechua. Muchas gracias. Dice, creo que eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, Rosemary. Muy bien, Betty. Bien, vamos a ceder ahora a la palabra al tribunal, a la licenciada Julieta Zurita de San Estefanía Guaraguara. Y tal vez le tienen algunas preguntas, algunas recomendaciones o algunas inquietudes que todavía no están claras del trabajo. Y posteriormente le vamos a ceder la palabra a la magíster Ángeles Loza en su calidad de tutora. Adelante, licenciada Zurita o licenciada Guaraguara, ¿quién quiere hacer uso de la palabra primero? Adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señora directora. Buenas tardes a la tutora Ángeles Loza, coordinadora Adolfo, y las futuras colegas Betty y Rosemary. Bien, las felicito por haber dado este gran paso. Sinceramente, hemos sufrido tanto tutora como tribunal para que este trabajo pueda llegar a esta etapa final. Felicitaciones por eso a todos los que han puesto su granito de arena para este fin. Yo quiero hacer una pregunta. Una vez que se ha implementado el trabajo, la propuesta en esta unidad educativa a esta instancia, porque esto viene ya desde el 2019, ¿no? ¿Qué se sabe del material? ¿Qué se sabe de los avances? Si la unidad educativa ha considerado un material que realmente está ayudando al enriquecimiento y también al desarrollo de la lengua quechua como tal en la unidad educativa. Gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta, dice, bueno, nuestro material didáctico sí está, bueno, lo consideraron muy bueno, ¿no? Entonces, ellos sí van a utilizar nuestro texto guía. Por ejemplo, la directora y la profesora nos dijeron que sí lo iban a implementar este material didáctico, ya que en la institución no tienen ese material didáctico para enseñar esta lengua quechua.
Bien, y tomando en cuenta que el material sí se ha implementado a esta instancia, ¿ustedes consideran que el material tiene todavía mejoras por hacerle? Y si tendrían la oportunidad de regresar a la unidad educativa y mejorar el material, ¿en qué más mejorarían el material? Bueno, Y ahí yo creo que en lo material aumentaríamos tanto lo que es que sea el método más, el enfoque, que tratemos de utilizar más el enfoque comunicativo, ¿no? Donde el estudiante construya más sus habilidades que desestrese todas sus habilidades en la lengua quechua, ¿no? Que ellos ya, claro, por miedo, por vergüenza no hablaban, pero una vez que nosotros hemos implementado, ellos han roto esa barrera y han empezado a comunicarse en la lengua quechua. y además ellos nos sugirieron, ¿no? Que continuáramos dando clases en esta materia, ya que la institución, por ejemplo, LICEN no tiene un docente que sea de esta área. Entonces, la profesora que dicta es de área de lenguaje. Yo creo que sí, Sí ya, nos puede. si nosotros llevaríamos a la unidad educativa, si la directora nos diera ese permiso, yo creo que sí le haríamos, ¿no? Aportaríamos a la unidad educativa con nuestro trabajo. Y si hay que mejorar, o yo creo que mejorarnos, lo que nosotros haríamos es aumentar más actividades. Eso es todo, señora directora. Gracias, gracias, chicas. Ya dice. Gracias, licenciada Guaraguara. Licenciada Zurita, ¿tiene algunas preguntas para realizar a las señoritas que acaban de defender su trabajo? ¿Julieta? Debe estar con problemas de conexión. Gracias, Adolfo. Internet. Buenas Ya. tardes. Allí su kaya tu kuipa maiku siwan kaipi rangunato yarigichi sipakuna sipakitus kungan tu kunginya yang kaigichi yang kainigichi tachaga allin punikasan raigupahpis manaranguna yapachu chantapis ruas kaigichi juan kichasimega winyanga puni chari ya chega sikunapi hasta antanga rikonga chega allin punikasan. Muy buenas tardes a todos, estimada señora directora, queridas colegas y por supuesto también nuestras queridas ex estudiantes. Bien, a mí me alegra también, igual que Epifania, que ellas hayan llegado a culminar con este trabajo de proyecto de grado, porque como ellas mencionan, sí, es bastante aportador, dadas las demandas de todas las dificultades que van atravesando, ¿no?, en la enseñanza del quechua a los profesores en las unidades educativas, que por lo general no son maestros que tienen formación ni capacitación para esta tarea. Son maestros de áreas curriculares, no siempre, inclusive de lenguaje, y es bastante decir. Se han encontrado casos en que hay docentes inclusive de educación física, de religión, etcétera, que nada tienen que ver ni siquiera con el lenguaje que enseñan la lengua quechua. En ese sentido, yo creo que el esfuerzo que han hecho ellas para dejar un material guía es bien importante. Las felicito por eso, entonces, de antemano. Yo quisiera hacerles algunas preguntas, chicas. Ahorita, alguien en casa. Quisiera hacer algunas preguntas. Primero, nombran ustedes entre los resultados, ¿no? Es interesante cuando dicen que después de la aplicación de las actividades, en realidad de este material, ¿no?, de este texto guía, dicen, por ejemplo, que los estudiantes empiezan a hablar en la lengua, la usan entre ellos,
Y dicen algo importante, ¿no? Que empiezan a usar la lengua en el contexto educativo. ¿Cómo podrían ustedes darme algún indicio, una evidencia de lo que están diciendo? El contexto educativo para mí es todo lo que, el lugar donde se mueve, ¿no? El patio, las otras aulas, las interacciones con los amigos, con los profesores, etcétera. ¿Cómo pueden ustedes evidenciar lo que acaban de afirmar? Luego, también me gustaría que me explicaran cuando dicen, no hay que usar, dice, el método tradicional. Por favor, ¿podrían especificar ustedes qué es para ustedes el método tradicional? ¿A qué se están refiriendo con aquello? Solo para ampliarle. Y tercero, también ya en las recomendaciones, hacen bastante énfasis en algunas recomendaciones para los estudiantes, como por ejemplo dice que el estudiante esté consciente de la importancia del quechua, que el estudiante ponga interés, ¿no? Estas percepciones, estos afectos, estas cosas que son más subjetivas, que bueno, que todos deseamos. Entonces, ¿cómo ustedes lo recomiendan al estudiante? ¿Realmente depende del estudiante esto o solo del estudiante? ¿Cómo vamos a lograr? Le vamos a decir, tienes que ser consciente, tiene que gustarte la lengua. ¿Cómo lo lograrían ustedes? Por favor, eso me aclaran un poquito, chicas, con esas tres cositas. Yo creo que podemos enriquecernos todos. Bueno, Lice, como tú nos dices, ¿no? Que si hemos tenido evidencias o no, si en el contexto educativo los estudiantes usan o no la lengua. Bueno, en las implementaciones que nosotros hemos realizado, por ejemplo, en el primer día de clases, los estudiantes no hablaban. Los estudiantes hablan la lengua quechua, pero por temor, vergüenza, ellos no expresaban. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos implementado nuestro material didáctico, ¿no ves? Según sus necesidades y requerimientos que ellos nos han pedido. Entonces, hemos utilizado variedades de actividades dinámicas y motivadoras. Entonces, con estas actividades, nosotras hemos logrado de que los estudiantes se comuniquen en esta lengua quechua. Y, por ejemplo, ellos empezaron a hablar. Entonces, nosotros nos hemos puesto muy felices porque hemos logrado que ellos sí hablaron esta lengua. Y dijo sobre las recomendaciones a los estudiantes. Yo creo que esto se debe a que el profesor mismo durante el proceso de la enseñanza de lengua tiene que motivar a los estudiantes a que el hecho de hablar una lengua indígena no tienes por qué sentirte menos que los demás, sino que es un orgullo que tú sepas hablar quechua y que sepas decir yo sé. A eso más o menos nos estamos refiriendo, Luis. ¿Ya? Y aquí dicen, por ejemplo, aquí es donde el docente tiene que trabajar más. Él tiene que saber cómo motivarlos a sus estudiantes. No es, por ejemplo, entregar el material y que ellos hagan, sino que él tiene que cambiar métodos, ¿no? Por ejemplo, cómo conseguir que los estudiantes sean motivados. Y eso es lo que nosotros hemos hecho mediante nuestro material didáctico y motivar, ¿no?, al estudiante. Entonces, aquí dependería del docente, no solo de los estudiantes. Ellos también tienen que poner una parte, ¿no? Y el que más tiene que trabajar es el docente, Lice. Y sobre lo que se ha referido a lo que es el método tradicional, ¿por qué hemos mencionado el método tradicional? Porque nosotros, durante las observaciones que hemos realizado a la unidad educativa, al curso, especialmente al curso de primero C del paralelo, nosotros hemos visto que la profesora utiliza el método tradicional, donde ella solamente enseña lo que es la parte gramática especialmente, y que no se puede ver
es donde la profesora habla, ella es la que dice, esto se dice así. Por ejemplo, la última vez que fuimos ha sido que estaba enseñando del año, tienes que decir así, esto no se dice. O sea, es donde el estudiante no puede expresar, utilizar, o sea, no sé, no, es que el estudiante está ahí, está recibiendo solo información, mientras nuestro trabajo es que los estudiantes se comuniquen sin ningún De manera problema más en la natural. lengua quechua. De manera más natural. Sí. Muy bien, chicas, gracias. Una última preguntita. ¿Consideran ustedes que de alguna manera la formación que han tenido en la carrera, tal vez no de los 4 niveles, o sea, los 4 apenas niveles que tenemos, les ha ayudado a ustedes para poder plantear esto? ¿En qué momento han tomado estas luces de qué es necesidad? ¿Cómo distinguen esto que lo hacen ahora de un método tradicional a un enfoque más comunicativo? ¿Su formación en la carrera ha aportado a esto o es que ustedes han ido descubriendo en el trayecto, en el diagnóstico, etcétera, lo que tenían Yo que creo hacer? y yo creo que esto nos ha salido de casi con la mayoría de los que están presentes aquí. Hemos pasado materias y sí, hemos aplicado lo que es de nuestra formación, que ustedes mismos nos han enseñado, y según a eso nosotros también hemos aplicado en los estudiantes, pero acorde al nivel que ellos están. Ya, está bien, gracias por responderme. Ya no sé, ¿no sale ahora? Sí. Ok. Muchas gracias, licenciada Zurita. A la tutora, es el turno de la tutora ahora, Magíster Loza, si tiene algo que decir, recomendarles o alguna otra inquietud que haya identificado a lo largo de esta presentación. Sí, en realidad felicitarlas por la perseverancia, por el trabajo que han realizado, por no rendirse. Y algo que quiero resaltar también es el que ellas han podido y se sentían muy felices al aplicar este texto, el material que han diseñado, se han sentido muy felices porque han logrado lo que ellas se proponían, ¿no? Sí. Han logrado que los estudiantes, por ejemplo, no solamente se comuniquen en la lengua quechua dentro del curso, sino también entre ellos fuera del curso, ¿no? Entonces, pienso que en un mes, fíjense, ¿no? En un mes con 30 minutos que ellas han implementado este texto, han logrado bastante, tal vez motivar a los estudiantes y darle otra visión de lo que es el uso de la lengua quechua, su propia lengua, ¿no? Entonces, yo felicitarlas porque realmente han sido muy perseverantes, han sido muy dedicadas a este trabajo, porque cada corrección que hemos hecho, como decía Epifania, nos ha costado tanto a ellas como a nosotros guiarlas, pero han logrado su objetivo. Yo agradecer la perseverancia de ellas, agradecer el apoyo de Epifania y de Julieta, que sin ellas tal vez no hubiéramos podido terminar este trabajo. Sí. Muchas gracias y felicidades, Rosemary y Betty. Muchísimas gracias, a todos los licenciados. Gracias por sus palabras, Magíster Sin su Loza. apoyo de ustedes no hubiéramos logrado. Eso sí, era muy complicado. Voy Y a a invitar veces les hemos hecho renegar mucho también a mis lectores y a mi tutora también. Y agradezco mucho por apoyarnos durante ese proceso de trabajo que hemos realizado. Muy bien, gracias. Vamos a continuación pasar a la otra sala mix, por favor, a todos los miembros del tribunal para que les asignemos una calificación al trabajo de Rosemary y Betty. Rosemary, puedes dejar de compartir y Sí, dice. Ya. puedes apagar tu micrófono también.
Muy bien, estamos de vuelta. Estamos de regreso. Bien. Sí. El tribunal ya ha asignado una calificación para que los postulantes, las tesistas, en realidad sepan su calificación. Voy a pedir por favor al doctor López que pueda hacer el acta, la lectura del acta. Con el capítulo 2, presentación y defensa del trabajo académico. Para la obtención del trabajo académico, artículo 9, habilitación para la presentación y defensa virtual pública del reglamento transitorio para la presentación y defensa de los trabajos académicos de las modalidades de graduación en la Universidad Mayor de San Simón. Se reunió vía Google Meet la comisión evaluadora del proyecto de grado presidida por la licenciada Paola Valdés Rojas, directora de la carrera de Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas, presidente del tribunal, e integrado por el siguiente tribunal calificador: licenciada Julieta Zurita Cabero, licenciada Epifania Guaraguara Vita, y como tutora Magíster Ángeles Loza López. Se procedió a dar lectura a la resolución facultativa número 17 quebrado 2022 de fecha 3 de mayo de 2022, mediante la cual se autoriza la presentación y calificación final del proyecto de grado titulado Desarrollo de un texto guía para la enseñanza del quechua a estudiantes de primero de secundaria del Colegio Nemesio Antonio Mariscal en la provincia de Arana. Posteriormente, previa verificación de notas en planillas separadas presentadas por el tribunal asignado, se realizó la calificación del proyecto de grado de las postulantes Ledesma Figueroa Rosemary y Rocha Escalera Betty Lilian, habiendo sido de 85 puntos, nota con la que fueron aprobadas. Firman en constancia los miembros del tribunal. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, Lisa. Gracias, Lice. No, gracias. Agradecerle, ¿no?, a la licenciada Epifania, a nuestra tutora Ángeles Loza, a la licenciada Zurita. Bueno, en realidad, ¿no?, agradecerles a todos porque, bueno, sí, la verdad nos ha costado, especialmente hemos sufrido mucho. Con la licenciada Epifania hemos estado con las constantes ediciones. Y nada, agradecerle por el apoyo que nos ha dado. Muchas gracias. Licenciada Paola, usted igual, a la Zurita, a licenciada Newman, muchas gracias. Bueno, por mi parte, agradecer a todos y a mis lectoras, a la licenciada Julieta Zurita y a la licenciada Epifania Guaraguara y a mi tutora Ángeles Loza. Sin su apoyo de ellos no hubiéramos podido lograr, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por el apoyo que nos dieron. Y a todos presentes. Gracias, Adolfo. Vamos a proceder a continuar con el juramento de rigor. Por favor, Rosemary Ledesma y Betty Rocha pueden hacer la señal de su convicción. Ya. ¿Sí? Hagan la señal de su convicción, señoritas, por favor. Muy bien. Jura ustedes, por Dios, por la patria, por la Universidad Mayor de San Simón, por la carrera de Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas y por su honor, cumplir con dignidad su profesión en todas las actividades públicas y privadas que así lo requieran. Sí, juramos, sí juro. Si así lo hicieren, Dios, la patria, la Universidad Mayor de San Simón y la carrera de Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas las premien. Caso contrario, se lo demanden. A partir de este momento, ustedes pueden ejercer su profesión como licenciadas en Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas y ya están habilitadas para realizar los trámites para la obtención de su diploma académico y su título en provisión nacional. Muchas felicidades, enhorabuena y les auguro el mayor de los éxitos de aquí en adelante. Felicidades. Muchas gracias, Muchas gracias, directora. Muchísimas gracias, Lisa.